La realidad supera la ficción, una frase que se repite con el pasar de los años, y la verdad es que acertada dicha frase refleja el lado oscuro que puede tener la sociedad. Este es el caso del Doctor Muerte. El médico británico Harold Shipman, conocido como el Doctor Muerte, fue el asesino serial más prolífico en la historia del Reino Unido, creyéndose que sus víctimas, asesinadas todas con inyecciones de morfina, podrían ascender a la friolera suma de 270 personas. Harold Frederick Shipman nació en una familia de clase trabajadora el 14 de enero de 1946 en la ciudad de Nottingham, Inglaterra. Su hermana Pauline era 7 años mayor que él y su hermano Clive 4 años menor. Todos fueron criados por su madre, Vera, quien manifestó siempre una marcada predilección y una actitud de protección hacia Harold, hijo en el cual había depositado la mayor parte de sus expectativas. Fue esa actitud de sobreprotección y de favoritismo por parte de Vera lo que hizo que en Harold fuera creándose un sentimiento de superioridad y una actitud de arrogancia y orgullo que habría de acompañarlo y caracterizarlo por el resto de su vida. Así, su madre hacía cosas como distinguirlo de sus hermanos, o peor aún, solía decir con quién jugaría Harold y con quién no, proyectando de esa forma su actitud de sobreprotección en el control de las relaciones de su hijo. Esto contribuyó fuertemente a hacer que Harold, un chico que ya de por sí era solitario y distante, que recién a sus 19 años pueda conseguir por primera vez una novia. Esto después de que su madre haya muerto. Académicamente, Harold fue un excelente alumno en la primaria, aunque un alumno mediocre en su secundaria. También fue verdaderamente bueno en deportes, pues su rendimiento en el campo de fútbol y en la pista de atletismo era formidable, cosa que normalmente convertía a los chicos en populares, pero Harold Shipman, principalmente por su arrogante actitud de superioridad, no consiguió formar amistades significativas ni ser un imán para las mujeres. Sin duda, la muerte de su madre fue un golpe significativo en la vida de Shipman. Vera falleció en 1963 a causa de un fulminante cáncer cuando Shipman contaba con solo 17 años. Shipman era un niño hiperprotegido y sobrevalorado. Cuando su madre enfermó, esta era aliviada por inyecciones de morfina. Sin duda alguna, esto inició una gran obsesión por los fármacos y las drogas por parte de Shipman, que éste luego utilizaría como parte de su ritual de asesinatos en serie como procedimiento para matar por sobredosis. Naturalmente, esta etapa tuvo la consecuencia de que Harold se aislara aún más de sus compañeros de colegio y que generalmente tenga una vida social muy precaria. Pasaron los años y Harold llegó a la universidad. 2 años después de la muerte de su madre, intentó cruzar los exámenes de ingreso a la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds. Inicialmente falló, mas el impulso propio de su sentimiento de superioridad le hizo volver a intentarlo, esta vez con éxito. Allí, en la universidad, y ahora que su madre no estaba viva como para intentar regular sus relaciones, Harold se volvió más sociable. No obstante, siguió siendo una persona con aires de superioridad. Dentro de la universidad fue también, mientras cursaba el primer año, que Shipman conoció a Primrose Oxtoby, la hija de un granjero. Ella tenía solo 16 años cuando él la conoció a sus 19. Después, cuando ella ya tenía 17 años y 5 meses de embarazo, ambos se casaron. Pese a lo anterior, Shipman
a quienes muchos recuerdan como un estudiante fascinado por las drogas, siguió estudiando con notas que, si no eran sobresalientes, sí eran suficientemente buenas para darle el título de licenciado en medicina y cirugía que consiguió en el año 1970. Ahora bien, esto generó que el monstruo que Harold tenía dentro explotara, y así fue como la carrera asesina de Harold Shipman no despegó con fuerza hasta 1992. Shipman abrió en Hyde un consultorio en el que trabajó como médico de familia. Atendió a más de 3.000 pacientes e inyectó letalmente a muchos de ellos. Durante esta etapa, asesinó de forma sistemática a lo largo de 5 años y pico, siempre inyectando altas dosis de morfina a pacientes indefensos de edad avanzada, en su mayoría mujeres que pasaban los 75 años y que solían fallecer de tarde y en general sin gente alrededor. Para pasar desapercibido, Shipman elaboraba un acta de defunción en la que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía confirmar el diagnóstico de defunción, pero que en la práctica se limitaba a confirmar los certificados fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. Así Shipman aprovechaba esta situación y apuraba a los familiares de sus víctimas para que mandasen a incinerar los cadáveres de sus familiares. No obstante, la doctora Linda Reynolds, quien estaba preocupada por el insólito índice de defunciones que se presentaban en los pacientes de Shipman y por el hecho de que la cremación fuese realizada en los pacientes fallecidos, despertó en Linda una gran curiosidad. Su opinión era que Shipman estaba matando a sus pacientes, aunque ella no tenía claro si era por pura negligencia o si había una intención detrás. Sea cual fuera el caso, la doctora Reynolds decidió ir a visitar a John Pollard, quien en marzo de 1998 ocupaba el puesto de jefe en medicina legal del Distrito Sur de Manchester. Tras la denuncia de Linda, la policía comenzó a investigar, pero a falta de avances, las investigaciones se detuvieron el 17 de abril de 1998. Ya libre de la policía, Harold alcanzó a matar a 3 personas más hasta su arresto. Este monstruo era tan desconcertante y tan difícil de prever que en 25 años Shipman había certificado la muerte de nada más y nada menos 521 personas, rompiendo así muy por encima de cualquier otro médico el récord de certificaciones de muertes emitidas por un solo médico en el Reino Unido. El 80% de los pacientes de Shipman habían fallecido sin presencia de un familiar, la mayoría entre la comida y la llamada hora del té. Y aún estaba el hecho de que algunas veces Shipman había pedido que le regalen objetos personales del fallecido a los familiares de la víctima. Pero en su gran ego, Shipman cometió un fatal error, y fue que la última víctima de Shipman fue la adinerada Kathleen Grundy, quien el 24 de junio de 1998 murió en su casa cuando Shipman fue a hacerle una visita médica con su amiga, la morfina, siempre lista para la acción. Tras morir Grundy, su hija, Angela Woodruff, quedó impresionada cuando Brian Burgess, el abogado de su madre, le informó de un documento de herencia en el cual su madre manifestaba como última voluntad el desheredarla de sus adorados 386.000 libras esterlinas para dárselas al apreciadísimo doctor que había cuidado de ella hasta sus horas finales. Ahora bien, en este punto de la historia, señalarse que 2 fueron los grandes errores de Shipman.
Primero, y a nivel de las acciones, el haber redactado el documento de herencia a máquina cuando Kathleen Grundy no tenía máquina de escribir en su casa. Segundo, el dejarse arrastrar por sus sentimientos de superioridad al punto de subestimar a los familiares de la víctima al pensar que no se darían cuenta de que el testamento estaba escrito a máquina y que era realmente extraño a nivel psicológico el que una anciana que se había llevado tan bien con su hija la desheredase de un momento al otro para dársela a su médico. De ese modo, la abogada Angela Woodruff notó lo anterior e informó rápidamente a la policía, tras lo cual se exhumó el cadáver de Kathleen Grundy y se lo analizó, dando como resultado la presencia de la tan nombrada morfina y como consecuencia de dicho hallazgo el arresto que el 7 de septiembre de 1998 sufrió Harold Shipman en su propio domicilio, dentro del cual se encontró la misma máquina de escribir que, según determinaron los investigadores, fue empleada para redactar el falso documento de herencia de Kathleen Grundy. Esta bestia fue llevada a juicio el 5 de octubre de 1999 y dicho juicio culminó el 31 de enero del año 2000 con la sentencia de 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de 15 pacientes con inyección de morfina. El juez Forbes apuntó a Shipman diciéndole: «Usted ha cometido horrendos crímenes, asesinó a cada uno de sus pacientes con una calculada y elevada perversión de su capacidad médica. Usted era, antes que nada, el médico de estas personas». Shipman se llamó a silencio con una mirada fría y calculadora mientras esbozaba una sonrisa junto a su mujer y sus 4 hijos. Tiempo después, las investigaciones revelaron que Shipman había matado a unas 171 mujeres y a unos 44 hombres, todas personas de entre 41 años y 93 años. Pero peor aún, investigaciones posteriores revelaron que había matado a unas 300 personas o más, convirtiéndose así en uno de los asesinos más prolíficos en la historia. Harold Shipman, quien a sus 57 años y tras las rejas, decidió suicidarse colgándose de los barrotes de su prisión mediante sábanas el 13 de enero del año 2004. Apenas murió, su viuda recibió 100.000 libras esterlinas y una pensión vitalicia de 10.000 libras esterlinas anuales. Si Shipman hubiera muerto pasados los 60 años, su esposa solo habría recibido 5.000 libras esterlinas anuales, por lo que se ha pensado que este hecho pudo ser parte fundamental de la motivación que tuvo Harold Shipman para suicidarse.